¿Cuál es el límite de la prosperidad de Dios para tu vida? ¿Cuál es el límite de las riquezas que Dios tiene para vos? De eso quiero hablar hoy. Muchas veces nosotros pensamos que la riqueza trae acarreado mal, o sea, con el mal, con la riqueza viene acarreado el mal. En la Biblia dice que el amor a las riquezas es el principio de todos los males y no las riquezas. Es más, en relación a las riquezas, dice en Proverbios 10:22, dice, la bendición del Señor trae riquezas, o sea, la bendición trae riquezas, es una bendición la riqueza, y no viene acompañada de males. La riqueza del mundo viene acompañada de males. La riqueza del mundo te pide a cambio que vos le entregues tu vida, tu familia, tu tiempo, tus principios, tu propósito. Todo eso te lo pide a cambio. Pero Dios no tiene eso para nosotros. Dios tiene riquezas y no viene acompañada de esos males. En Mateos 25, 14 habla sobre la parábola de los talentos. Y es interesante que aquí habla sobre multiplicación. Dice, sé fiel en lo poco, si sos fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Entonces existe un poco y un mucho. Y aquí yo me pongo a pensar, y hace muchos años que yo vengo preguntando una cosa. ¿Cómo es? Yo observo y veo que las personas nacen pobres, que nacen pobres mueren pobres. Las que nacen ricas mueren ricas. ¿Y por qué que no? Es raro, es muy extraño, muy fuera de lo común, que una persona salga, quiebre todos los niveles, todas las resistencias para cambiar de nivel de vida. ¿Por qué pasa eso? Eso me vengo preguntando. Y la respuesta a eso está en la fe. Parece muy simple la respuesta. Bueno, sí, entonces tiene que ver con la fe. Y te voy a explicar de forma lógica cómo es que eso funciona. Cuando una persona le falta, o sea, siente que le está faltando plata, y digo siente porque es importante esta cuestión, la visión que uno tiene, que la persona tiene. Entonces, para su nivel de vida, de repente tiene poco, le está faltando, no le alcanza. Entonces, esa persona se activa y empieza a encontrar oportunidades y ver cómo es la forma de generar más riquezas para poder lograr llegar a su nivel en el cual está acostumbrada a estar. Entonces, cuando ella cree que es poco cuando le falta. Y entonces busca tener más. Ahora, cuando la persona tiene de más, o sea, y siente que tiene de más, y ahí viene un tema importante, ¿cuánto es mucho para Dios? Mucho para nosotros es dependiendo de lo que estamos acostumbrados, dependiendo de nuestro entorno, dependiendo de lo que con las personas que estamos acostumbrados a vivir, de nuestra familia, nuestros padres. Existe un nivel de vida al cual estamos acostumbrados. Y ese define tu poco y tu mucho. ¿Entendés? Entonces, cuando vos crees que tenés poco, te conectás y ves cómo hacer para generar más. Cuando te parece que tenés de más, o sea, te sobra, entonces decís, bueno, no necesito estar más conectado con nada, no necesito más, y ahí viene la clave. No necesito más ser guiado por el Espíritu. Nosotros que entendemos que el Espíritu Santo nos guía y que Él sabe todas las cosas y nos puede dar el acceso a los tesoros escondidos, entonces nosotros siempre que nos falta, ¿qué hacemos? Oramos, pedimos para Dios que Dios nos abra puertas, nos dé acceso a riquezas que no conocemos, que no vemos, que nos muestre, le decimos, ¿qué pasa, Dios? Que me falta plata. Y eso depende de tu nivel. Para vos te falta plata en cierto nivel y para otro va a ser un nivel superior o un nivel inferior. Entonces eso tiene que ver con tu fe, con tu visión sobre qué es mucho y qué es poco. Entonces el pobre, él tiene un límite más bajo y el rico tiene un límite más elevado. Entonces de repente el rico no tiene para cambiar el auto todos los años, entonces dice que me está faltando algo, me está faltando plata, y entonces ahí se conecta y empieza a encontrar las oportunidades. Y cuando hablamos de fe, ser guiado por el Espíritu, ¿qué haces? Orás para que Dios te guíe, ¿sí?
Y entonces vos que tenés el Espíritu Santo dentro de vos, vos qué haces, te conectás con el Espíritu para que Él te guíe. Entonces activas tu inteligencia espiritual. Pero cuando de repente decís tengo de más, normalmente, y ahí digo, ahí es donde entra la clave, el 99.9% de las personas cuando les sobra, no busca en Dios, no le pregunta a Dios así, ¿por qué me está faltando? Así como preguntaba, ¿por qué me está faltando? No pregunta, ¿por qué me sobra ahora? ¿Por qué me está sobrando? Es raro escuchar a una persona que haga esa oración, ¿por qué me está sobrando? ¿Por qué? Porque si te está sobrando, entre comillas, es porque hay algo que Dios quiere hacer con ese recurso y vos todavía no te estás dando cuenta. Si vos entendés eso, si vos entendés que cuando a vos te sobra, no significa que estés teniendo mucho, sino que en realidad ese mucho para vos es poco para Dios, porque ¿qué es mucho para Dios? Entonces en la parábola de los talentos dice, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Existe un principio de multiplicación aquí. Si vos sos fiel en lo poco, y ser fiel significa ser guiado por el Espíritu, preguntarle a Dios, dejar que Él te guíe para administrar los recursos que vienen de Él, ser un mayordomo fiel. Entonces, si vos sos un mayordomo fiel, cuando te sobra la plata, eso es poco, y entonces a eso se refiere aquí. Entonces quiero aplicar esta parábola a ese momento, al momento en donde para vos estás siendo rico y abastado. En el momento en que vos estás siendo rico y abastado, vos tenés dos opciones: pensar que ya Dios te colocó sobre lo mucho, o ver como Dios ve, que es que en realidad estás teniendo poco, porque para Dios eso que para vos es rico y abastado, para Dios es poco. Y ya te voy a mostrar dónde eso está escrito. Entonces, hiciste bien, siervo bueno y fiel, sobre lo poco que te sobra, has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Existe una promesa. Si vos crees que en el momento que sos rico y abastado, necesitas ser fiel y preguntarle a Dios qué hacer con eso para que Él te guíe, para invertir ese dinero que te sobra, para ser generoso con ese dinero que te sobra, para colocar este dinero donde Dios quiere que sea colocado, porque al fin y al cabo es de Él y vos lo estás simplemente administrando, vos buscás la sabiduría de Él, la inteligencia espiritual aplicada a eso. ¿Y qué va a pasar? Como has sido fiel sobre ese recurso que para vos es mucho, pero para Dios es poco, entonces Él te va a colocar sobre lo mucho. Y es interesante que cuando pasa esto en esta parábola, si vos te pones a ver qué pasó con los recursos de este siervo que le entregó a Dios lo que para él era mucho, porque él había multiplicado, en el versículo, en Mateos 25, versículo 28, dice, denle las monedas al que tiene las 10. O sea, acá en la parábola, entre el versículo 21, que el siervo devuelve las 10, y el versículo 28, en realidad vos estás viendo que él se queda. O sea, esta es una parábola que es una clave para multiplicación de riquezas. ¿Y qué riquezas? Las riquezas que son pocas. Pero la clave está en darte cuenta que nunca para Dios es mucho lo que tenés y lo que Dios te dio. Dios siempre, para Dios, lo que vos tenés hoy es poco. Y si vos a eso que tenés hoy lo administras bien, entonces quebrás este ciclo, este límite, esta traba que te impide continuar prosperando, que te impide salir de tu nivel normal de prosperidad, de riquezas. Y eso, de dónde saco que existe, que cuando yo pienso que tengo mucho, en realidad es mucho para mí y para Dios no es así? En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17, dice que la iglesia de la Odisea es una iglesia infiel. Y ya te voy a demostrar por qué. Porque él dice en el versículo 20, dice así: mira que estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces, esta iglesia dejó a Jesús afuera. Cuando vos
decís, no necesito ser guiado por el Espíritu para administrar lo que me sobra, vos estás en ese momento dejando por fuera a Jesús. O sea, vos reconoces que Dios te dio eso, vos consagraste seguramente eso a Dios, pero después le decís, no, deja que yo lo administro solo. Te terminás siendo un mayordomo infiel. Dejaste a Jesús afuera. Entonces, la iglesia de la Odisea es la que dejó a Jesús afuera. Y fíjate lo que la iglesia de la Odisea dice de sí misma. Dice en el versículo 17. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero ya que viene como Dios piensa de aquellos que entran en ese punto. Que de repente dicen, no, tengo de más, no necesito ser guiado por Dios para saber cómo administrar este recurso que me sobra. No necesito preguntarle a Dios qué quiere que haga con este recurso que me sobra. Cuando caes en ese error, estás siendo como la Odisea, porque estás diciendo, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Y ahí continúa diciendo, pero no te das cuenta de que eres infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, y ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergüenza y desnudez. Colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Entonces, cada vez que vos creas que ya llegaste a un límite, a un punto en donde tenés suficientes riquezas, que sos rico y abastado, acuérdate una cosa, eso es poco para Dios. Y si sos fiel en lo poco, Dios te colocará sobre mucho más. Vamos a quebrar los límites, los niveles a los que llegamos, los niveles de prosperidad a los que llegamos. ¿Cuál es el límite de la riqueza que Dios tiene para tu vida? No hay límites.